Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea que hable a través de Javi, Señor. Que esa palabra que va a salir de su boca es palabra tuya, que trae poder y autoridad, Señor. Y que cada uno de nosotros sea tierra fértil para recibirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues a lo largo de los años no ha habido algo que transforme más la vida de las personas que la palabra de Dios. Por tal motivo, y sabiendo que vivimos en un mundo espiritual, no hay nada a lo cual el enemigo trate de oponerse más que es a la predicación de la palabra de Dios. Y por tal motivo, y sabiendo que hoy no solamente vamos a abrir la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios misma va a ser el tema de la predicación, estoy consciente de que el diablo está en contra de esto, el diablo quiere oponerse a esto, pero nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús y saber que la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa. Y quisiera orar brevemente, sé que ya hemos orado, pero orar declarando esta autoridad para que cualquier distracción y cualquier ataque del enemigo en contra de su palabra sea anulado y frustrado. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tenemos el privilegio hoy de abrirla, de estudiarla, de escudriñarla, Señor. Y toda distracción de nuestras mentes sea echada fuera en el nombre de Jesús, y que tu palabra penetre, Señor, con poder en nuestras vidas. Toda influencia del enemigo, toda influencia del diablo sea echada fuera de nuestras mentes, porque tomamos autoridad en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo, la palabra, es mayor que cualquier oposición que pueda presentarse en esta hora en contra de esta palabra santa y sagrada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero leer, y si lo pueden proyectar, Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a nuestras Biblias a Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 2 y 3. Antes que nada quiero presentarme para los que no me conozcan. Mi nombre es Javier González. En 4 días cumplo 27 años y tengo 24 años de asistir a esta iglesia. Y me da mucho gusto ver a personas que estimo y aprecio mucho. Mi tío Jaime Gris, mi familia también de Torreón y otra familia que tenemos aquí. Es una bendición que estemos todos aquí reunidos, y a toda esta hermosa congregación. Mi vecina Mabeli también aquí está. Entonces me siento así como que muy privilegiado de tener muchas personas que apreciamos, que están aquí. Gracias a Dios por toda la congregación. Y si alguien puede ir preparando las luces, porque ahorita voy a pasar brevemente un video, pero dice Primera de Pedro 2 y 3: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo voy a repetir: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quisiera que me puedan ayudar con un video que preparé, y ahorita vamos a estar explicando algo acerca de este versículo.当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的
这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Muchas gracias. Este es un video de cristianos en China que por primera vez en sus vidas pueden tener una Biblia en sus manos. Y a mí me impresiona la forma en la que ellos, cuando ven que se abren la maleta y ven que son Biblias, se desbocan y corren y empiezan a agarrar las Biblias como si fuera lo más precioso que hayan visto en sus vidas, que lo es. Y la empiezan a tomar, empiezan a besarla, empiezan a llorar. Y a mí me impresionó mucho esto. Aquí en mis manos tengo el Nuki Cha, que es el libro de Génesis en el idioma mixteco de Jamiltepec. El papá de un amigo, su papá es mixteco, y él está trabajando en la traducción de la Biblia en el mixteco de Jamiltepec. Y por primera vez en este año 2015, por primera vez ellos van a poder leer el libro de Génesis en su idioma original. Entonces no estamos hablando de algo lejano en China, sino otras personas que para ellos esto es algo, un privilegio el cual no podían gozar antes. Y esto me hizo reflexionar mucho, porque yo creo que la mayoría de nosotros, y no es que todos, nacimos en casas donde ya había una Biblia ahí. Nacimos en casas donde si no estaba en el buró, estaba en algún lugar, pero esta palabra ha estado al alcance y disponible a cada uno de nosotros. Y este versículo en 1 de Pedro 2, versículos 2 y 3 va a ser como la columna vertebral del mensaje que vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la palabra de verdad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo creo que quien nos puede explicar mejor este versículo son aquellas que pues han sido madres. ¿Cómo pide un niño recién nacido la leche? ¿Cómo pide un niño recién nacido el alimento? Si no es a gritos o llorando y de una forma muy escandalosa, pero así es como un niño desea la leche. Y este mandato el apóstol Pedro nos está diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si somos sinceros, ¿cuántos de nosotros, si no levantas tu mano, pero cuántos de nosotros realmente abrimos? Durante esta semana analiza tu vida, qué tanto valor le diste a la palabra de Dios, qué tanto abriste este libro, qué tanto lo estudiaste, qué tanto lo buscaste. Y nos vamos a dar cuenta que la realidad es que nos falta muchísimo poner atención acerca de el hábito y el aprecio, la estima a la palabra de Dios. Si no la estamos apreciando, no le estamos dando la importancia que tiene y la relevancia que tiene en nuestras vidas, es porque tal vez no hemos entendido la importancia o la trascendencia que tiene la palabra de Dios. R.C. Sproul dijo esta frase, dice: alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida, y no obstante no hay un deber del cristiano que esté más descuidado. Y yo tomo esta frase y lo entendería también, no solo con la oración, sino también con la palabra de Dios. La oración y la palabra son dos pilares en la vida espiritual de todo creyente. Y así como la oración, o sea, yo estoy convencido de que se puede leer la Biblia y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no leer la Biblia, porque ahorita vamos a ver cómo inclusive el apóstol Pedro pone directamente relacionada nuestra salvación a la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Por qué la palabra de verdad? Porque la palabra es verdadera, es perfecta, es pura, y ahorita vamos a ver acerca de esto. Cuando estamos hablando de la leche espiritual y dice esta frase, no adulterada, nos está hablando de la pureza de la palabra de Dios, de la perfección de la palabra de Dios.
Y esta palabra pura no solamente además de ser pura, nos purifica, tiene el poder de purificarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 15:3, dice: y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Esto dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Como es pura y es perfecta, nos perfecciona a nosotros cuando la recibimos. Nosotros estamos en un mundo caído, lleno de patrones equivocados, llenos de definiciones incorrectas, llenos de situaciones que no son verdaderas, pero viene la palabra de Dios y nos purifica. ¿Qué es lo que viene? Cuando se te presenta, dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se expone la palabra a nuestras vidas, nosotros la recibimos, empieza a cambiar nuestros conceptos equivocados y nos empieza a alinear a la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando antes de verdad entregar mi vida al evangelio y a la palabra, yo tenía muchos conceptos, aún viniendo a la iglesia. Por eso yo estoy convencido de que venir a la iglesia no es suficiente. Yo tenía conceptos equivocados, pero al ir estudiando la palabra, iba confrontando dentro de mi ser y dentro de mi vida todos esos patrones equivocados, y tuvo el poder de purificarme y de limpiarme. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Cuando les predicó la palabra, cuando les enseñó, esos patrones incorrectos que ellos tenían fueron cambiados. No sé si han escuchado esta frase muy común que dice: árbol que crece torcido jamás se endereza. Pero en la vida en Cristo y en la palabra esto no es así, porque a un árbol que crece torcido por la palabra se endereza. La palabra tiene el poder de cambiar vidas que estuvieron años y años en patrones equivocados, en pecados y en ideas distorsionadas. Y viene a la palabra y la palabra lo cambia todo. En la palabra encontramos libertad. La palabra es completamente pura y la palabra nos purifica a nosotros. Entonces, si nosotros seguimos tal vez a veces con patrones y vemos que a lo largo de los años venimos a la iglesia y las cosas no cambian en nuestra vida, seguimos iguales, tal vez es porque tenemos descuidada la palabra de Dios. Porque en la medida que nosotros nos entreguemos y nos alimentemos de la palabra, de esta leche espiritual, habla de un crecimiento y va habiendo un cambio en nuestra vida. Va habiendo un cambio en nuestros patrones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestro carácter. Todo por el crecimiento que produce la palabra de Dios en todos los que la creen y en todos los que la reciben. Entonces, cuando nos dice la leche espiritual no adulterada, nos habla de pureza. Algo que es completamente puro es algo que es perfecto. Y aquí vamos a hablar de tres atributos de la palabra de Dios que podemos desglosar. Y como les digo, este versículo de Primera de Pedro va a ser como la columna vertebral, porque nos habla de que la palabra es pura. Si la palabra es pura, entonces la palabra es completamente perfecta. La palabra es perfecta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El Salmo 119 es un salmo hermoso, es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero durante todo este capítulo vemos cómo se habla acerca de la palabra, donde tú puedes recordar muchos versículos como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y empieza a hablar de la palabra. Y aquí dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces la palabra es pura y es perfecta. Porque es importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios es perfecta. Porque si la palabra es perfecta, algo que es perfecto está en su estado. Las únicas cosas que tienen que ser modificadas o cambiadas son las cosas, o mejoradas, son aquellas cosas que no son perfectas o que no son puras. Pero como la palabra de Dios es perfecta, eso nos lleva al tercer atributo que quiero hablar, que es: la palabra es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no evoluciona, que no cambia, porque no tiene la necesidad de cambiar o no tiene la necesidad de evolucionar. ¿Por qué? Porque ya es perfecta. Si la palabra de Dios no fuese perfecta, si le faltara cosas, entonces sí debiese de cambiar, pero no cambia.
Y es muy importante que nosotros lo sepamos porque tiene implicaciones en nuestra vida muy importantes. El saber que es pura, el hecho de que es pura nos habla de que es perfecta, y el hecho de que es perfecta nos habla de que no cambia. Quiero leer algunos versículos y me voy a ir un poco de rápido por el tiempo que tenemos. Dice el Salmo 119, otra vez, vamos a estar citando mucho el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece su palabra. Es algo que es constante, algo que no cambia, es algo que es constante. Hebreos 6:17 nos habla de que el consejo del Señor es inmutable. Mismo Hebreos 6:17 dice que el consejo del Señor es inmutable. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestra vida? El afirmar que la palabra de Dios es perfecta y que no cambia, ¿qué implicaciones? Por ejemplo, si decimos que no lo es así, pero si la palabra de Dios cambiase, ¿qué implicaciones tendría esto? Número uno, que Dios no sería un Dios confiable. Imagínate de qué palabra, o que ahorita estamos escuchando un testimonio increíble, impresionante, pero si la palabra de Dios cambiara, ¿de dónde me puedo tomar yo? ¿De qué puedo confiar? Imagínate que un día podemos leer Romanos 8 y vemos que habla de que nada, ni la vida ni la muerte nos podrá separar de su amor. Pero si la palabra cambia, entonces un momento me puedo tomar de esto, pero el día de mañana tal vez ya no puedo tomarme así. Pero la palabra de Dios, como no cambia, hace que Dios un Dios confiable. Hace de Dios un Dios confiable. Dice la palabra de Dios que sus promesas son sí y amén, y van a estar siempre ahí para que nosotros podamos confiar y tomarnos de ella. Nosotros hoy en día, cuando damos una palabra, se ha perdido mucho peso, pero en la antigüedad, dar tu palabra era dar todo tu honor, toda tu reputación en ello que estabas diciendo. De hecho dice Hebreos que dice, por dos cosas inmutables Dios interpuso juramento, y lo hizo por sí mismo. La palabra de Dios no cambia, y eso hace que nosotros podamos confiar en Dios. De hecho, nosotros no confiamos en personas que un día nos dicen algo y después cambian de parecer. Pero cuando alguien te dice, te da su palabra y ves que lo cumple hasta la muerte, tú dices, esa persona es una persona en la que yo puedo confiar. Nosotros confiamos en el evangelio de verdad. Nosotros confiamos en la palabra y en la obra de Cristo Jesús, porque su palabra no cambia, y eso siempre va a estar accesible para todo aquel que toma, la cree y la recibe. Entonces la palabra de Dios es completamente confiable. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 42: y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La palabra de Dios es algo en lo cual nos podemos tomar en los tiempos de dificultad, y en los tiempos de crisis, y en los tiempos de problemas. La palabra de Dios nos da esperanza. Si la palabra de Dios cambiase o no fuese inmutable, haría de Dios imperfecto. Porque si Dios es perfecto, ¿por qué necesitaría redefinir lo que Él ya estableció? Entonces nosotros sabemos que Dios es perfecto, por lo cual todo lo que Él dice en su tiempo es perfecto. Su palabra misma es completamente pura y es perfecta, y Dios es perfecto. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 1:5: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es perfecto y su palabra es perfecta. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo es esto, porque nos habla de que Dios y su palabra no hay mudanza, no hay sombra de variación. Hace de Dios algo completamente y de su palabra sólido, perfecto, confiable. Y esto nos lleva a otra cosa. Si la palabra de Dios es pura, es perfecta y no cambia, algo que no cambia habla de un fundamento, y la palabra de Dios es un fundamento a nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, hablamos también de esencia, ¿verdad? En Génesis
tú empiezas a escuchar desde el capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y empieza a hablar de que Dios con su palabra empezó a crear todas las cosas. Y nos habla de que la esencia de este mundo está en la esencia de todo lo creado, está la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es un fundamento, y esto es algo hermoso en meditar, porque dice que por la palabra fue constituido todo el universo. Eso lo dice en Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego en Juan 1 vemos cómo dice que en el principio, o sea, en el Génesis, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Pero también en Colosenses vemos cómo dice que por Cristo fueron hechas todas las cosas. Entonces nos habla de esto que es hermoso, que habla de que Jesús es la palabra encarnada, el verbo encarnado. Por eso esto hace que cobre una relevancia aún todavía mayor. La palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es algo que trae estabilidad, y sin este fundamento se crea un caos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde pues yo cumplía una función pequeña, ¿verdad? Pero la magnitud de esta empresa a nivel nacional, o sea, internacional, ni me imagino cuántos empleados tiene, pero en México esa empresa tiene 45,000 empleados más 10 de outsourcing. Entonces esa empresa tenía 55,000 empleados, y yo me pregunté esto: ¿cómo mantienes en orden una empresa tan grande? Si una iglesia muy apenas nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Imagínate 55,000 personas que hagan que algo funcione y que les produzca resultados. 55,000 personas, estamos hablando de más del estadio de Universitario lleno. 55,000 personas es demasiada gente. ¿Cómo creas una estabilidad y un orden y que te produzca resultados? Porque esta empresa está produciendo anualmente millones de dólares, muchísimo dinero. ¿Cómo haces que 55,000 personas estén funcionando y estén produciendo? Y pensé esto, y empecé a ver cómo administraba esa empresa. Número uno, con objetivos. Tenían objetivos. A todo empleado, desde puestos altos a puestos bajos, nos hacían llenar objetivos a través de códigos de ética, códigos de conducta, a través de normas establecidas objetivas. Y los objetivos, esto es más que cuando una persona dice, vamos a poner objetivos. ¿De qué nos está hablando? De algo objetivo. ¿Qué es lo contrario a algo objetivo? Subjetivo, ¿verdad? Con la objetividad se crean la estabilidad y el orden y el poder producir. ¿Por qué estoy hablando de la objetividad? Porque la palabra de Dios, si es un fundamento y no cambia y es la verdad, entonces es una verdad objetiva, no subjetiva. No da lugar a la ambigüedad o a la relatividad, ¿no? Porque hoy en día mucho de lo que se argumenta es, no, pues la palabra de Dios hay que modernizarla y adaptarla a la cultura en la que vivimos. Pero esto no debe de ser así. Si bien nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiar en el contexto en el que se fue escrito y bajo el lenguaje en el que estuvo escrito, para poder entender qué inspiró el Espíritu Santo cuando les habló y cuando inspiró la palabra de Dios a través de sus profetas o de los apóstoles o de quienes escribieron por inspiración del Espíritu Santo la palabra, nosotros tenemos que hacerlo así. Pero a su vez nosotros debemos de saber que la palabra de Dios no es algo que nosotros la adaptamos a nuestra cultura, no es algo que nosotros la adaptamos a nuestra conveniencia o a nuestros deseos. Al contrario, nosotros nos vertimos en la palabra. Decía una persona, el predicador nunca debe de dominar a la Biblia.
La Biblia debe de dominar al predicador. Muchas veces nosotros tomamos la Biblia de que, bueno, para como apoyar las ideas que yo traigo para predicar, pero eso nunca debe ser así. Nosotros debemos ir a la palabra y que la palabra misma sea lo que se exponga y se explique con claridad en el púlpito. Entonces esta empresa de verdad que tenía un orden impresionante, pero tenían normas y no solamente en su estructura, sino en cada proyecto que emprendía. Tenían objetivos claros, tenían, los ingenieros aquí me pueden explicar mejor de eso, pero tenían indicadores de cumplimiento y de desempeño, mediciones establecidas y constantes. Imagínate que un día llegamos y está el proyecto de que, no, pues es que yo creo que mejor debe de ser así. Y que otra persona ya, yo creo que mejor debe de ser así. Se va a crear un caos, una desorganización y no se va a llegar a ningún lado. Pero como todos nos sujetábamos a objetivos claros, concretos y medibles, nosotros podíamos llevar un proyecto a que funcione. ¿Por qué si eso funciona en las empresas? En la vida práctica la gente cree que no debe de hacer lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros vamos a funcionar, vamos a estar en estabilidad cuando nosotros tengamos un fundamento claro, concreto, medible, que es la palabra de Dios. Y nosotros vamos ahí, y la palabra de Dios es el estándar, es la guía en la cual nosotros nos conducimos todo el tiempo. De hecho, lo que estábamos viviendo hoy en día, donde muchas definiciones están como que tratando de redefinir a lo largo de los años, no es por algo que se esté haciendo mal ahorita, no, es porque se quita el fundamento de la palabra de Dios. Entonces ya cualquier persona puede decir, yo puedo redefinir la definición de, no sé, la mujer o de la familia, etc., de muchas cosas. ¿Por qué? Porque se pierde el fundamento. Entonces ya cualquier persona puede decir bajo sus argumentos de sus deseos interiores que cree que es así. Pero nosotros sabemos que lo que trae estabilidad a nuestra familia, a nuestra vida, es el fundamento de la palabra de Dios, que es perfecta, pura y que no cambia. Entonces la palabra de Dios es nuestro fundamento. Tenemos que tener mucho cuidado de no manipular la palabra para que se adapte a mis conveniencias o a mis deseos carnales. Hay muchas veces que yo abro la Biblia y leo algo y digo, quisiera que no fuese así porque no me gusta, pero así es. Y yo me tengo que adaptar a ella. Y luego cuando te entregas a la voluntad de Dios, después encuentras que por qué está escrito así y qué es lo mejor para nosotros, y empiezas a encontrarle un gozo y un gusto al obedecer, al punto que después salmistas dijeron, cuánto amo tu ley. David dijo, cuánto amo tu ley, me deleito en tu palabra. Y el objetivo de este mensaje es que nosotros podamos entender el valor y la relevancia de la palabra, para que se despierte en nosotros un anhelo por conocer la palabra de Dios, por conocer las escrituras. Dice el Salmo 119 también, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es algo maravilloso, pero a veces nuestros ojos están cerrados y no lo estamos logrando ver. Muchas personas dicen, es que la Biblia es muy aburrida. Pero no, la Biblia no es aburrida, los aburridos somos nosotros. Y luego la segunda parte del versículo de 1 Pedro 2 y 3 dice, bueno, vamos a leerlo otra vez todo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y habla esto bien importante, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Nuestra salvación está directamente relacionada a la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 5 vemos una historia. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Y en este estanque dice que habían alrededor muchos ciegos, cojos y muchos hombres, personas con diferentes enfermedades. Y esto es un misterio que no podemos, está difícil como que explicarlo, ¿verdad? Pero bajaba de vez en cuando un ángel y removía las aguas, y la primera persona que entraba a las aguas era sanado. Entonces Jesús va al estanque de Betesda y se encuentra con una persona que tenía 38 años, enfermo y en cama.
no se podía mover. Le dice, ¿y tú por qué estás así? Dice, pues cuando llega el ángel, mueve las aguas, pues ya alguien llegó primero que yo y yo no puedo ser sano. Entonces Jesús, en una condición de 38 años, verlo enfermo, le dice, toma tu lecho y anda. Y vemos cómo él no fue a las aguas, pero el agua de vida fue a él y lo sanó. Entonces toma su lecho, se levanta y se va, y en eso Jesús se pierde de ese lugar. Y los judíos empiezan a reclamarle a esta persona. Le dice, ¿por qué estás cargando tu lecho en el día de reposo? ¿Que no sabes que no podemos trabajar ni hacer nada en el día de reposo? Entonces esta persona le dice, pues el mismo que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y estando otro día, Jesús se encuentra con esta persona, le dice, mira, fuiste sanado, ahora vete y no peques más para que no te acontezca una cosa peor. Y los judíos empezaron a refutar a Jesús porque daba y hacía este tipo de cosas en días de reposo. Y Jesús les responde algo sumamente interesante y les empieza a hablar esto. Voy a leer el versículo Juan 5:24, dice, de cierto, bueno, les empieza a decir Jesús, antes de esto, les empieza a decir, yo no hago nada que yo no veo al Padre y que el Padre no me lo dice. Y en el versículo 24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Creer al Señor nos lleva a nosotros a escuchar la palabra de Dios. Pero había una dureza en estos judíos, en muchos fariseos también, que escuchaban la palabra de Dios pero no la creían. Entonces, por eso la palabra de Dios está directamente relacionada a nuestra salvación, al recibirla y al creerla. Nosotros no podemos tener fe si no es a través de la palabra de Dios. Y después Jesús les dice esta respuesta impresionante que me encanta. En el versículo, más adelante en el versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les dice, exactamente, ustedes dicen, en las escrituras está la vida eterna. Bien han dicho eso. Bueno, escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de mí. Los profetas daban testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué la palabra de Dios es una palabra confiable y perfecta? No es de que de pronto nos encontramos con este libro y pues es la palabra de Dios. No, tiene un sustento, tiene evidencia histórica de su veracidad. Tiene una unidad a lo largo de miles de años que fue escrita, donde coinciden las cosas perfectamente hiladas y acomodadas. Tiene profecías cumplidas a lo largo de los años. Tiene tantas cosas que nosotros las hace una palabra confiable, pero sobre todo que hoy en día esta palabra sigue cambiando y transformando vidas. Aún así nosotros somos llamados a recibirla y a creerla por fe. Por fe. Por ahí en Facebook anda una publicación que dice, que por cierto es falsa, para que no creamos todo lo que publican en Facebook, ¿verdad? Dice, la NASA, hecho histórico, la NASA comprueba que la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Y muchos publicando, gloria a Dios, así como, ya porque la NASA lo dijo, entonces es verdad. Pero yo no estoy en contra que sucedan estas cosas que ofrecen un sustento paralelo a lo que la palabra dice que es certera. Pero nosotros no creemos la palabra de Dios ni la recibimos porque la NASA dice o una persona muy importante o la ciencia dice. Ahora, todo descubrimiento, como la palabra es perfecta, todo descubrimiento de la ciencia va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero nosotros creemos la palabra de Dios porque la palabra misma tiene ese poder de transformar las vidas actualmente, y porque es verdad y es veraz y es perfecta.
Pero ¿qué es lo que nos hace deslizarnos de esta salvación y de esta fe? Cuando la palabra de Dios es atacada y es quitada como fundamento. El caos que vivimos hoy en nuestra sociedad es porque la palabra no es fundamento en las vidas de esas personas. Pero en 2 de Pedro, versículo 3, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, pero si tú puedes leerlo también. 2 de Pedro, versículo 3. 2 de Pedro, versículo 3, del 15 al 18, dice: dice así, versículo 15: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios, que también escribió con la sabiduría de Dios, le dio. Está hablando de Pedro, que Pablo también enseñó acerca de la paciencia del Señor, para que, en cuanto a muchos decían, no, Dios ya se tardó en venir. Pero dice Pedro, no es que Dios haya retardado su venida. Dice, para el Señor un año es como 1000 días y 1000 días como un año. Dice, pero Dios es paciente para que todos sean, para que las personas sean salvos, los que son destinados a salvación sean salvos. Y dice, esto mismo enseñó Pablo. De hecho, el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Y dice, es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría de Dios, que la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han transgiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Hoy en día hemos visto cómo en el nombre del evangelio se hicieron cruzadas y se mataron tantas personas. Aún Hitler, cuando hizo el grande holocausto de los judíos, transgiversó ciertos aspectos de la palabra, y Hitler era religioso y entre comillas cristiano. Obviamente no era cristiano ni para nada, o sea, hizo algo diabólico ese holocausto. Pero muchas de las personas transgiversan la palabra de Dios para que diga algo completamente diferente. Sacamos a veces textos fuera de contexto para justificar algo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, fíjate lo que dice Pedro, así como lo hacen otras personas o con otras partes de la escritura, esto resulta en su propia destrucción. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esta gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Fíjate cómo habla de la palabra de Dios como una base firme. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces la palabra de Dios está directamente relacionada con nuestra salvación, y el recibirla tal cual es, sin adulteración, como dice la leche espiritual, no adulterada. Cuando nosotros la recibimos así, empieza a producir un crecimiento para salvación, pero cuando es modificada, entonces es para perdición. Hoy en día yo quiero decirles que tenemos que estar más que nunca alertas y con mucho cuidado de las enseñanzas que se hablan, aún de gente que se dice cristiana, porque muchos están enseñando cosas totalmente desviadas a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo se interpreta? Con la misma palabra de Dios. Pero el problema es que hoy en día ponemos la autoridad de un hombre al parejo de la palabra de Dios, y si es que ese hombre es muy respetable, dice, o sea, aún y cuando puedan hacer milagros y mucha gente lo siga, nada va a equipararse a la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero el problema es que hoy en día muchas personas, es que si esta persona lo dijo, entonces es así. Pero nosotros no, nuestra autoridad no la basamos ni en un pastor, ni en un sacerdote, ni en la palabra misma. Esta es la autoridad absoluta, porque es
el Espíritu Santo que inspiró a estos escritores a darnos este fundamento sólido para nuestra salvación. ¿Qué es lo que hoy en día el enemigo está tratando de hacer? Transgiversar la palabra, atacar la palabra. Hoy en día la Biblia está prohibida en muchísimos países. En China, si los encuentran con una Biblia, o sea, ellos están arriesgando su vida. ¿Qué tanto valor le están dando? Porque si los encuentran, si bien les va, los meten a la cárcel por tener una Biblia, por confesar su fe en Cristo, los matan. Está tratando de ser atacada esta palabra de Dios, transgiversada, silenciada. Pero otro de los aspectos que le da validez a esta palabra es que a lo largo de los años la gente la ha tratado de exterminar, pero solo hace que se propague y se disipe más. La palabra de Dios no está atada, va a seguir corriendo y va a seguir transformando vidas. Pero si nosotros la tenemos a nuestro alcance, hay que valorarla, hay que leerla, estudiarla, escudriñarla, hay que devorarla, porque el conocimiento de la verdad va a ser lo que nos mantenga en los últimos tiempos, donde, como bien decían, la maldad va a aumentar, las cosas no se van a poner mejor, se van a poner peor cada día. Pero el conocimiento de la verdad es lo que nos va a hacer a nosotros no deslizar en el error y en la perdición, y mantenernos firmes para salvación. La palabra nos da ese crecimiento para salvación. Pero si yo no la conozco, puede llegar algo disfrazado a mi casa y toca la puerta y me dicen esto y me dicen un comentario y se escuchó muy bonito, es que decían Jesús y levantaban las manos y aleluya y hablaban como nosotros, pero dice Juan, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. ¿Qué es lo que te va a mantener a ti firme en los tiempos en los que se levante la transgiversación y los falsos maestros y los falsos profetas, que aún muchos de ellos van a hacer milagros? El conocer la palabra de verdad, que es pura, es perfecta, es inmutable, es un fundamento, y nuestra salvación está totalmente relacionada con ella, con creerla y con mantenernos con esa leche espiritual no adulterada. Muchas personas estarán tratando de cambiar las cosas que aquí fueron escritas, pero la palabra de Dios es perfecta y no cambia nunca. Además de esto, que es sumamente importante, quiero decirte que la palabra de Dios es importante que tú la conozcas y que tú la tomes, porque estamos en este mundo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo ya vencí al mundo. ¿Qué es lo que nos hace estar de pie? Porque muchas veces, si se predicó que ser cristiano es no tener problemas, pues quiero decirte que no es así. Ser cristiano también pasas problemas, malas noticias, situaciones difíciles en la vida, pruebas duras. Todos pasamos por esas cosas. Pero ¿qué va a ser lo que nos va a mantener? ¿Qué va a ser lo que nos va a mantener a nosotros de pie cuando recibamos esas noticias? Si no es poder correr a la palabra de Dios y que nos dé esperanza en ese tiempo de dificultad. No sé si tú estás pasando por algún momento de dificultad, pero la palabra de Dios puede darte esa paz que tú necesitas y esa esperanza que tú necesitas, porque es confiable. Un amigo decía, la ansiedad es el indicador que nos muestra a nosotros cómo está nuestra vida espiritual, porque si empezamos a tener mucha ansiedad, entonces necesitamos correr a Dios. Y fíjate este pasaje que yo me encontré en el Salmo 119:28, dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que ante una situación estás todo ansioso y hay mucha ansiedad en tu vida? Pero dice la palabra, susténtame según tu palabra. ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros enfrentar la ansiedad, enfrentar la prueba difícil, la noticia de que perdiste un ser querido, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que a simple vista no entendemos? Cuando vamos a la palabra, y la palabra sustenta nuestra alma, que muchas veces se está desmoronando en pedazos. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas en victoria, con fe, con la cabeza en alto. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, creerla, tomarla
Y eso te ofrece un sustento a tu vida, una paz a tu vida que no se puede expresar con palabras. Y la gente dice: ¿por qué estás así en medio del dolor y tienes una paz? Es que he confiado en la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo de Él mismo es verdadero y puedo confiar en Él. De hecho, nuestra espera hasta su venida o que Él nos llame a su presencia es precisamente en esta constante paciencia, tomándonos de su palabra, donde dices: confío que un día Él va a regresar, confío que un día Él va a terminar con toda la maldad de este mundo, va a poner orden a todas las cosas. Y te tomas de esa palabra porque es que Él dice en su palabra que hay un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay maldad, donde no hay necesidad de luz, porque Él mismo es luz, y lo crees, y eso te ofrece una esperanza continua ante las pruebas que vivimos hoy en día. Y es lo que enseñaba el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea no se compara con el mayor peso de gloria. Y habla Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Qué esperanza? Lo que dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos revela, pero tenemos que creerla. La palabra de Dios es perfecta y es un fundamento que necesitamos hoy en día, porque en ella puedes encontrar la voluntad de Dios, pero la palabra misma fueron la que nos presentaron el Evangelio y a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces la necesitamos apreciarla y valorarla. Si nosotros salimos y decimos: wow, qué padre la palabra de Dios, qué importante, pero no lo llevamos a algo práctico, en cuanto a un estudio donde tal vez los primeros días va a ser algo tedioso y algo que no disfrutas. Mis primeros años de cristianismo era difícil y pesado tener el hábito de la palabra de Dios, pero tienes que perseverar sabiendo de su importancia, y poco a poco empiezas a encontrarle un amor y un gozo en la palabra, porque es una palabra viva que sigue transformando nuestra vida y nuestro entorno y todo lo que somos. Si pueden apoyarme los de la alabanza y pasar, estamos ya terminando. Entonces quisiera leer el Salmo 119, 43 para terminar. La palabra de Dios es más certera y más real que aún las cosas que nosotros podemos ver. Dice la palabra evangelio, quiere decir buenas noticias. Y la palabra de Dios son esas buenas noticias que el mundo necesita escuchar. Si queremos ver un mundo transformado, va a ser solamente a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces necesitamos primero nosotros tomarla, pero después también darla a conocer y predicarla y anunciarla, porque es lo que va a transformar la vida de tu familia, es lo que va a transformar nuestra ciudad, nuestro país. Es la palabra de Dios. Hoy hemos visto naciones enteras que se van poco a poco moralmente desplomando, porque algún día estuvieron fundamentadas. El fundamento de naciones enteras estuvo en la palabra de Dios, pero hoy en día han decidido sacarla de las escuelas, sacarla de las leyes, sacarla de todos estos aspectos y pilares importantes de la nación, y no solamente la han sacado, sino la han prohibido. No nos alarmemos de ver cómo se desploman moralmente y cómo van en picada hacia abajo. Si nosotros queremos ver a que nuestra nación, México, no caiga así como han caído muchas naciones, que de hecho México va cayendo también en picada, nosotros tenemos que darle el valor a la palabra de Dios, saber que esto es lo que transforma las vidas y esparcirlo por toda la nación. Empezar por nuestra casa, empezar principalmente por nosotros mismos.
queremos transformar la nación con la palabra de Dios, pero no ha transformado nuestra vida. Empieza a ver el efecto práctico de la palabra de Dios cambiando tu interior, cambiando tu carácter. Que te enseñe cómo amar a tu prójimo la palabra. Que te enseñe cómo amar a tus hijos, cómo amar a tus padres, a tu pareja. Cuando empieza a transformar a nosotros, entonces tomemos este arma y empecemos con ella llevarla a todo lugar para que siga transformando vidas enteras. Dice el Salmo 119:43, y con esto nos despedimos y con esto oramos. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esta palabra escrita debe estar en nuestra boca y en nuestro corazón, para que, como te digo, en cualquier tiempo tú tomes esta solidez y puedas encontrar paz y un sustento para tu vida y tu familia, que es muy necesario hoy en día, pero sobre todo para que crezcas para esta salvación segura. Y nos despedimos con este versículo que fue el pilar de nuestra vida, para que la hagas tu oración y el deseo de tu alma. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y cuántos han probado la bondad del Señor? Todos y cada uno de nosotros. Por tal motivo, deseemos la leche espiritual, la palabra de Dios no adulterada, para que por ella tú y yo podamos crecer para salvación. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra transforme nuestras vidas, Dios. Que tu palabra cambie nuestros patrones equivocados, Señor, aún de años y años. Que tu palabra cambie aún lo que ya está arraigado, Señor, en nuestro corazón. Pero creemos que tú tienes el poder para cambiar todas las cosas. Susténtanos con tu palabra cuando venga la prueba. Que tu palabra de verdad nunca sea parte de nuestra boca, Señor. Que podamos darle el valor que la palabra tiene, la importancia que la palabra tiene, y que cada uno de nosotros pueda desarrollar el hábito constante y creciente de escudriñar las Escrituras, de devorarnos libros enteros, Señor. Que todos podamos un día decir: yo conozco la palabra y está en mi boca para ser anunciada y predicada. Señor, sabemos que en nuestro país, en estos tiempos estamos viviendo situaciones oscuras y difíciles, y la perdición y la degeneración va aumentando día con día. Pero nosotros no nos vamos a acobardar, sino nos vamos a levantar en amor para predicar la palabra. Y en medio de este mundo en el que vivimos, que podamos resplandecer y que la palabra esté siempre en nuestras bocas, cambiando las vidas, Señor. Siento en mi corazón decir: si hay gente que aquí reconoce que su vida misma necesita ser cambiada por la palabra, o tal vez tú conoces a una persona cercana a ti que tú dices: híjole, es imposible que esta persona pueda cambiar, o sea, es imposible. Pero yo quiero decirte, como dice el dicho: árbol torcido nunca se endereza. Árbol que viene a la palabra se endereza porque se endereza. Y vamos a confiar que la palabra de Dios va a llegar a su vida. Tal vez va a ser a través de ti o va a ser a través de otra persona, pero vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a la vida de ese amigo, de ese familiar, aún de nosotros, y cambie lo que para el hombre es imposible que pueda ser cambiado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por nuestras amistades, nuestros familiares, que sus vidas son un desastre, que sus vidas están incorrectas, están distorsionadas. Pero Dios, yo te pido que en tu misericordia, tu palabra y tu amor los alcancen y que sus vidas sean cambiadas. Que el Espíritu Santo convenza de justicia, juicio y de pecado, para que vengan al arrepentimiento y a la verdad en Cristo Jesús.
que nunca nos apartemos y nunca perdamos el fundamento de la palabra, para que cuando vengan los falsos maestros, nada nos desvíe de la verdad. Ayúdanos a atesorar tu palabra, a amarla, y en el nombre de Jesús, por la palabra, hoy hay libertad entre los que están aquí. Si hay personas que están siendo oprimidas, esclavizadas, atadas, aún endemoniadas, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad en el nombre de Jesús por la palabra de verdad, que nos anuncia que Cristo es el Salvador, que nos anuncia que Cristo resucitó, que Cristo tiene el poder para sanar, para liberar, para cambiar, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. En el nombre de Jesús y con esta autoridad declaramos libertad por la palabra de Dios, que produzca fe en los corazones, libertad a los cautivos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Y por qué no nos ponemos de